permitirnos seguir con esta actividad. Ahí está América, que es la presidenta del Centro de Estudiantes ahora, así que agradecer también la oportunidad de seguir. Bueno, el exponente de hoy es Paulo Sáez. Él es profesor de educación física, magíster en entrenamiento deportivo, y hoy nos va a hablar de la actualización del entrenamiento de la fuerza. Recordarle a todas y a todos que al final de la exposición vamos a hacer las preguntas, pueden levantar la mano o escribirla por el chat. Mantengan sus micrófonos apagados, por favor, para no interrumpir, y les pido que en el chat pongan su nombre y a la institución a la que pertenecen. Así que, profesor, el micrófono es todo suyo. Bueno, saludos a toda la gente de la quinta región y más, porque sé que hay varios que se han unido, que son exalumnos. Veo ahí unas cuantas caras conocidas. Saludar y agradecer la invitación. Siempre estoy disponible para los que conformamos una cierta tribu dentro de nuestra profesión. Y bueno, hablar un día viernes de fuerza no es malo como para terminar la semana. Hay algunas cosas de conceptos que son necesarias repasar y que a lo mejor más de alguno habrá visto al principio, como para meternos en el tema propiamente tal. Y voy a partir esto, voy a compartir pantalla. Yo no sé si nos da el tiempo o el formato como para que me estén haciendo preguntas en el momento. Yo no tengo problema que me interrumpan si hay algo que no les queda claro, pero bueno, siempre depende de la cantidad de participantes, porque si no queda un poquito complicado. De todas maneras, me quedo el tiempo suficiente como para poder ir respondiendo a algunas consultas o que debatamos un poco con esto del entrenamiento de la fuerza. Decir un poco que el avance en el entrenamiento de la fuerza va también de la mano con el avance de la tecnología. La tecnología no surge necesariamente por un tema del entrenamiento, sino que en diversas áreas se va desarrollando y el entrenamiento va tomando ciertos instrumentos que considera necesarios o que son interesantes para hacer una evaluación. Lo digo porque, y voy a parafrasear un poco a lo que decía mi hermano. Mi hermano es como bien apegado a la ciencia, él es ingeniero, y le preguntaron acerca de si creía en Dios o no. Yo tengo mi opinión muy personal con respecto a eso. Y decía, mira, la ciencia para mí un poco es como estar en un cuarto oscuro y tener la posibilidad de poder tener una linterna y alumbrar. Para la ciencia es un poco todo lo que cubre esa luz y poder explicar. Pero no es más que eso, o sea, no existe otro aspecto que no sea necesariamente lo que estás observando. Y de alguna manera comparto eso en cuanto al entrenamiento de la fuerza, de cómo ha ido evolucionando, porque esa linterna nos aporta nuevos datos, y esos nuevos datos nos aportan nuevas concepciones para enfrentar esto de la fuerza. Y le da muchas más posibilidades también al entrenamiento. Y esa es la gracia no está en que uno de repente diga, mira, en el año 2020, 2021, esto es lo que se usa, esto es lo que voy a aplicar. Sino que yo lo veo desde que todo lo que va apareciendo va sumando y no necesariamente configura una sola visión de entrenamiento. Te ayuda a un poquito tener mejor criterio o mayor rango de elección con respecto a lo que tú consideras que es más eficiente para una situación determinada. Tengo mi diferencia un poco con mi hermano con respecto a eso, porque yo apelo también a la persona. De alguna manera, y me lo digo así, él fue el que uno de los responsables de la primera fotografía de un agujero negro en el espacio, y yo creo que él ha encontrado sus respuestas en el exterior, y yo como un sujeto que entrena deportistas, muchas de esas respuestas me las tengo que ir al interior de la persona. Por lo tanto, hay cosas que escapan un tanto a lo puramente científico.
Dicho esto, parto un poquito para ir señalando cosas básicas del entrenamiento como para que entiendan un tanto cómo va evolucionando esto. En los años 80 se hizo clasificaciones y principalmente a principios de los 90 con respecto a las manifestaciones de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que significaba este término de fuerza explosiva? ¿Qué es lo que distinguía la fuerza explosiva o de lo que no pudiera ser explosivo? Y de alguna manera se le puso ciertas cotas de tiempo para hacer una clasificación. Kramer habló de 300 milisegundos y 250 milisegundos según Smith-Blacher. ¿Y qué es lo que eran esos milisegundos? Era el tiempo de aplicación de fuerza, es decir, había un tope en donde se podía clasificar de aquí para acá lo que era explosivo y de aquí para allá lo que no era explosivo. Un tanto extraño porque muchas veces muchos de los saltos calzan sobre 200 milisegundos. Por ejemplo, un salto con contramovimiento perfectamente puede ir a 400 milisegundos y sigue denominándose para algunos como gestos explosivos. Más que hacer una clasificación de los milisegundos, que es interesante por el tipo de fibra que estimula, lo interesante aquí es el tiempo de aplicación, ¿no es cierto? Lo que tenemos es un golpe de puño, una patada o una salida, algunos gestos de lucha o lo que es un peso muerto. Y lo que tenemos acá son todas manifestaciones de fuerza, pero en tiempos diferentes. Los ejercicios de Entonces, fuerza, la rehabilitación. para hacer un análisis de lo que es la fuerza, no se la puede sacar del tiempo de aplicación. ¿Por qué? Porque probablemente mi concepto de entrenamiento o mi estrategia de entrenamiento vaya a mejoras de la atención en tiempos en los cuales no es relevante para el entrenamiento de la fuerza, y eso es lo que dio mucho a señalar lo que se clasificaba como fuerza útil. Que algunos lo extrapolan un poco más también a la especificidad y a la intención del movimiento, que es bien interesante y que de la línea un poco de Frank Bosch. Pero la fuerza, insisto, no se la puede sacar del tiempo. Es decir, si uno dice, bueno, ¿quién es más fuerte? ¿Un tenimesista o un sujeto que hace, no sé, judo? Y bueno, si me quedo con una producción de tensión independiente del tiempo, puedo llegar a decir que a lo mejor el judoka. Pero todos necesitan fuerza, y si esa misma evaluación ya lo hago en un corte de 200 milisegundos, digo, bueno, ahora ¿quién es más fuerte? Probablemente eso se invierta, ¿no es cierto? No podemos sacar el factor tiempo de lo que es la fuerza. Bueno, vamos a... Y eso un poquito determinaba el tema de la intensidad del trabajo, y lo que determina el volumen es lo que se denomina la pérdida de fuerza, ¿no es cierto? O más que pérdida de fuerza, pérdida de velocidad. Y lo que tenemos aquí son márgenes de pérdida de velocidad en la eje X, ¿no es cierto? 10%, 20%, hasta el 70%. Y hay una cierta relación con la producción de lactato, tanto en un ejercicio de un squat o sentadilla y una press banca. Vemos como sobre un 10% de pérdida de velocidad hay un aumento pronunciado del lactato en ambos ejercicios, obviamente en términos de masa muscular, mayor masa muscular en sentadilla tiende a producir mayor lactato, y en el caso del amonio, lo mismo, ¿cierto? Sobre un margen de un 10% de pérdida de velocidad, lo que tenemos es un aumento de la producción de amonio. Es decir, más que ayudar al entrenamiento de la potencia, ¿no es cierto?, o de esta consideración del tiempo de aplicación de fuerza, está empeorando, está en detrimento de eso. Y ahí es cuando González Vadillo hace su clasificación del carácter del esfuerzo desde ligero, medio, alto, muy alto y máximo. Y el carácter del esfuerzo es
un porcentaje de pérdida de velocidad que se lo asocia también a un porcentaje de repeticiones posibles. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo llego y entreno de manera tradicional y voy, asocio una intensidad con un volumen, ¿no es cierto? Digo, al 80% mi volumen sería 6 repeticiones máximas, y yo llego y ejecuto esas 6 repeticiones máximas, la velocidad de esas 6 repeticiones no es la misma. Y la diferencia entre las primeras repeticiones y la última sería esa pérdida de velocidad. Si yo llego al fallo, obviamente que la pérdida de velocidad es bastante alta y va, digamos, sale un poco del objetivo de mejorar la producción de fuerza en ciertos márgenes de tiempo. Ese carácter del esfuerzo también se le llama las repeticiones de reserva, que es lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Te dice que puedes hacer menos de la mitad de las posibles, de un total. Entonces puede ser de 4 a 6 repeticiones, y si el máximo de volumen para esa carga es de 16 a 30 repeticiones. O de 3 a 4 si el máximo es de 10 a 14. Es decir, no llego al máximo de volumen muy clásico de los años 70, 80, de la línea Kuznetsov, o de ciertas asociaciones que se hacían entre intensidad y volumen, como por ejemplo las tablas de McDougall y Davis, y así muchos autores. Es cosa de revisar la bibliografía clásica de fuerza y te salían ciertos porcentajes asociados a ciertos volúmenes. ¿Cómo pesa esto de la pérdida de velocidad? ¿No es cierto? Y aquí lo que tenemos es un grupo que entrena al 10% de pérdida, 20% de pérdida de velocidad, 30 y 40. Y los resultados de mejora en un CMJ porcentualmente son mayores en los sujetos que entrenan a una pérdida de velocidad de 10 a 20%. La repetición máxima mejora en todos los grupos, siendo mayor la mejora entre esos grupos de 10 y 20. Y lo importante acá es que el tiempo en 10 metros de sprint tiene diferencia. Tiene diferencia acá, es tan negativo porque obviamente es menor el tiempo que se hace, por lo tanto más rápido. Por eso es negativo, y acá vemos que va en detrimento de la velocidad. Un CMJ tiene un tiempo de aplicación de fuerza que puede ir sobre 300 milisegundos fácilmente, por lo tanto, no si bien es importante la velocidad, es mucho más importante por el tiempo menor de aplicación de fuerza en un sprint de 10 metros, ¿no es cierto? Que es lo que vemos acá. Entonces, obviamente que trabajar esas pérdidas de velocidad para el tiempo de aplicación tiene cierto, digamos, efecto pernicioso. Otro grupo, acá un estudio del 2020, 28 varones, unos entrenan a una pérdida de velocidad del 20% y otros al 5% de pérdida de velocidad. Y lo que muestra este estudio, en que en realidad que no hay diferencias significativas entre entrenar al 5 o al 20% de pérdida de velocidad. Por lo tanto, digamos que esa pérdida de 20% podría ser el límite de que se pudiera asumir para un tipo de trabajo para la mejora de la potencia. ¿Fijan? Ese margen de porcentuales podría ser ad hoc para ir haciendo un manejo de carga. Y esto de acá, que lo pongo, que es bastante antiguo, ya del año 95, pero que uno dice, bueno, es antiguo, pero resulta que le da sustento a cosas que uno piensa que son muy nuevas. ¿Sí? Acá lo que tenemos es un grupo de sujetos que entrenan al 50% un RM, se le pide hacer a máxima velocidad 10 repeticiones, y tenemos el entrenamiento convencional de fuerza, ¿no es cierto? Si estoy haciendo un tipo de trabajo con press banco y llego, mantengo el mismo ritmo, ¿no es cierto? Asumo una pérdida o sea, no el mismo ritmo, disculpen, mantengo entre repetición y repetición ninguna pausa,
la pérdida de velocidad sería de un 30%, en tanto que si yo entre una repetición y otra repetición tengo un tiempo de 12 segundos, la pérdida de velocidad alcanzaría alrededor del 7%, no superaría el 7%. Desde el punto de vista tradicional del entrenamiento de fuerza, si uno revisa cómo llevaban a cabo las estadísticas de entrenamiento, ambos entrenamientos son iguales. Hicieron la misma carga, el mismo número de repeticiones, por lo tanto el mismo volumen y la misma intensidad. Pero desde el punto de vista de la mejora de la potencia, son dos tipos de entrenamiento bastante diferentes. Y aquí voy un poquito a la idea de la linterna, de poder ver estos datos y decir, en realidad hay cosas que antiguamente con otra tecnología no hubiese visto. Pero esto que vemos acá, que digo yo, que es del año 95, bastante antiguo, no es más que el concepto o el fundamento de lo que son los clústeres, que veníamos hablando de los clústeres del 2010 o un poquito antes, hasta ahora, como muy novedoso, pero no es tan novedoso, ya vemos que el año 95 ya me estaba dando una idea de que efectivamente otorgar ciertas pausas entre repeticiones podría ir hacia la mejora de la producción de potencia. Parecido, haciendo como una analogía, obviamente que tienen tipos de adaptaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un tipo de trabajo de potencia aeróbica a muy alta intensidad y quiero aumentar el volumen, obviamente que si lo hago todo continuo, la capacidad que tendré a esa intensidad será menor, pero si lo fracciono, en la suma total, tengo más volumen a una intensidad elevada. Y más o menos, el clúster funciona relativamente similar, que es lo que tengo para no tener esas pérdidas de velocidad, lo que hago es un agrupamiento de repetición. Ahora, esa es la definición de clúster. Pero claro, con una definición así tienes infinitas posibilidades de combinación en el trabajo que tú puedes programar para el entrenamiento de la fuerza. Vamos acá. Entonces, teníamos, aquí yo me he confeccionado un poco una clasificación de métodos por distribución. Distribución entienda como el agrupamiento de repeticiones o el agrupamiento del volumen en el entrenamiento de la fuerza. Desde una perspectiva tradicional, donde están los clásicos de carga fija y los piramidales cualquiera que haga aumento o disminución de cargas, o sea que la carga no se mantenga constante en la intensidad, eso es un piramidal. Pueden haber piramidales truncos, chato en punta, invertidos de oleaje, todos encajan dentro de la definición de piramidal. La carga fija, que sería como hacer 3 series de 10. Tenemos los de distribución de alternancia, donde están los métodos de contraste, los complejos y los compuestos. Contraste es la alternancia de intensidades en la misma serie, es decir, pasar de una sentadilla de muy alta intensidad a un tipo de trabajo más liviano, en la misma serie. El complejo sería hacer una primera mitad de sesión, ¿no es cierto?, de muy alta intensidad con una segunda mitad de sesión de cargas más ligeras. Y un compuesto es una alternancia, pero en sesiones diferentes, es decir, días pesados alternados con días livianos, ¿no es cierto?, digamos, en sesiones consecutivas. Y finalmente, a propósito de lo que hemos visto, es que aparece un tercer método de distribución, donde aparecen los clústeres, ¿no es cierto? ¿Y qué son? La ejecución de repeticiones en grupos, agrupamiento. Entonces, dentro de los clústeres, de los que he visto en la literatura, he distinguido 3, donde tenemos un espacio entre repeticiones, a propósito de lo que vimos de Trudeau del 95, ese sería un tipo de clúster
manteniendo un espacio entre repeticiones, un agrupamiento de repeticiones y finalmente un sistema seriado que sería tener, parecido a como lo hacen en el entrenamiento en la resistencia, tener micro y macro pausas entre medio. Insisto, combinaciones pueden haber un montón con respecto a la definición de clúster. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un método de contraste. ¿Sí? Vamos a ver si se ejecuta. Ahí está. Un tipo de carga muy pesado con un tipo de carga más liviana. ¿Cierto? Muy parecido a las propuestas que hacían en algunos casos Cometti hace muchos años atrás, o Donald Chu, que eran tipos de trabajo de contraste acentuados, porque obviamente que la diferencia entre la carga más alta y la más baja era importante. Y tenemos finalmente unos ejemplos de clúster. Acá tenemos un estudio de 20 jugadores de rugby profesionales y semiprofesionales. Hay algunas características de la muestra. El ejercicio escogido fue saltos con pesos con 40 kilos para todos. Y lo que hacían los sujetos era pasar por 4 sesiones de entrenamiento en 2 semanas consecutivas. ¿Sí? Entonces, cada uno de los sujetos hizo las 4 sesiones diferentes. ¿No es cierto? Y eso fue evaluado con una plataforma de fuerza. Y obviamente con la plataforma de fuerza te va dando algunos datos interesantes. Y cómo, disculpen, cómo se hizo este agrupamiento de repeticiones. Bueno, un sistema tradicional, que no es el clúster obviamente, que por ejemplo hacer 4 repeticiones, esto eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 series de 4 repeticiones, con 3 minutos de descanso entre series. Y luego viene el agrupamiento de repeticiones. El clúster 1, una propuesta que era de tener series de 6 repeticiones, pero entre medio 12 segundos de descanso, una repetición 12 segundos, una repetición 12 segundos, terminaba la serie y hacía 2 minutos. Volvía 12 segundos y así en cada una de los trabajos. Otra propuesta, un clúster 2, de 30 segundos entre medio, es decir, repetición 1, 2, 30 segundos, repetición 3, 4, y terminaba la serie 2 minutos. Y finalmente 60 segundos de descanso entre la serie con 2 minutos de descanso, disculpe, con 60 segundos de descanso entre medio de las repeticiones con 2 minutos de descanso entre series. Interesante como propuestas de agrupamiento, de ahí se darán cuenta que efectivamente existen 1000 de propuestas con lo que es el clúster. Ya vimos eso y ya se nos podría haber ocurrido unas tantas más. Entonces, el método tradicional, que es con el que se comparó, vemos que efectivamente cuando vemos el pic de potencia, este pic de potencia en la medida de las repeticiones hasta la sexta en un método tradicional, fíjense el descenso. Producto principalmente de una afectación de la velocidad, acá está el pic de velocidad, como también la barra más oscura, que es el sistema tradicional, lo que hace es que disminuye. En tanto que todas las propuestas de clúster, algunas más eficientes que otras, porque esto es bien fino, porque muchas veces lo ves repetición por repetición, ¿no es cierto? Y te dan alguna diferencia entre una y otra, pero ya te muestra que el clúster mantiene los valores un tanto más estables en comparación a lo que es el entrenamiento tradicional, tanto en el pic de potencia como en el pic de velocidad. Otra propuesta, tenemos 8 varones entrenados en fuerza y del criterio que estableciera un tiempo mínimo de entrenamiento de fuerza de 6 meses de manera continua.
ahí algunas características de la muestra. El ejercicio escogido fue una sentadilla, con el 75% del RM, y eran 3 protocolos, ¿sí? Y los sujetos experimentaron los 3 protocolos. Y la separación entre sesión de entrenamiento estaba entre las 48 y las 96 horas. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de seriado, ¿no es cierto? Un sistema seriado. Acá estarían las micropausas, y aquí estaría la pausa, que sería, digamos, el fin de la serie. Si nos damos cuenta, en las 3 lo que tenemos es que en el tiempo total de suma de todos los descansos son 420 segundos. Lo mismo caso para este de acá, lo que trató de hacer es equiparar el tiempo de pausa, distribuyéndola de distintas formas. Pero sumado daría el mismo tiempo de pausa. Por lo tanto, según la estadística tradicional, tendrían la misma densidad de entrenamiento que esa relación de trabajo y pausa. Sin embargo, tendrían efectos diferentes. Entonces, acá tenemos este sistema seriado, un sistema de agrupamiento por repeticiones, cada 4 repeticiones, una pausa de 52.5 segundos y así, y un sistema de pausas entre repeticiones de 12 segundos a lo TDOW, ¿cierto? Que sumado da 420 en todos. Y este es un buen ejemplo, a propósito de lo que pone este autor, para graficar de mejor forma esta clasificación que hice yo acá, de poner los clústeres o espacios entre repeticiones, o agrupamientos de repeticiones, o el sistema seriado. Y lo que tenemos con esto, que es bien interesante, es que en la primera propuesta, el RR1, disculpen, esa no es la primera, es la última, que es ese espacio entre repeticiones de 12 segundos, mantuvo mucho más estable la media de velocidad y el pic de velocidad. En comparación a las otras propuestas, fue diferente, y donde mayormente se ven algunas cosas bien interesantes es cuando vemos el pic de fuerza. Volvemos a tener un tipo de manifestación de pic de fuerza bastante estable en comparación a las demás propuestas de clúster, donde tenemos una primera, siempre hubo diferencia entre la primera repetición con respecto al resto. Probablemente puede ser algún efecto de potenciación, o que resultado de una energía elástica que no tiene tan acentuada la primera repetición por partir de detenido por de alguna forma, o tener una fase excéntrica de menor carga. ¿Sí? ¿Qué me podría llevar a ver esto? Que puedo señalar que la potencia será diferente si yo la tengo en un deporte acíclico como el karate, donde tengo que expresar elevados niveles de potencia, pero en tiempos mínimos y no sostenidos, ¿cierto? Repetidas veces, pero no sostenidos, en comparación, por ejemplo, a un deporte cíclico, donde necesito mantener esa manifestación de potencia en el tiempo. De alguna forma, una propuesta de RR1 pudiera estar más en consonancia con un tipo de deporte que necesita mantener esa potencia en un tiempo determinado, en comparación a un deporte acíclico, donde el explosivo sea determinante, pudiera ser más interpretado por una propuesta como un RR4 o el CS4 que ha puesto aquí este autor. Pero, ojo, todos estos son resultados de sesiones, de estar evaluando fuerza en la sesión misma. Por lo tanto, son efectos agudos de entrenamiento. Es lo que sucedió en ese momento. No es el efecto de un proceso de entrenamiento.
¿Qué es lo interesante que muestra este autor, donde hace un metaanálisis, ¿sí? Y donde analiza tanto el clúster, el sistema complejo, el de contraste y el tradicional. Y en distintos aspectos, como la altura de salto, el RM en sentadilla, el pic de potencia, pic de fuerza, pic de velocidad y el tiempo de sprint. Y esto es interesante porque puede llevarte a ciertos errores, ¿no es cierto? Porque tú puedes llegar y decir, bueno, ok, mira, yo voy a elegir esto, voy a elegir lo otro, pero resulta que esos son efectos agudos. No es la suma de sesiones en el tiempo, por lo menos en un tiempo que uno pudiera considerar importante, o cómo se entrena en el entrenamiento, donde tú puedes tener, no sé, entre una prueba y otra, entre una competencia y otra, un periodo mayor que estos efectos agudos. En algunos deportes será importante estos efectos agudos, probablemente. Sería interesante en deportes donde tengo un volumen de competencia muy denso. Puede ser, estoy especulando con esto, estoy tratando de buscarle algún acomodo de cuándo podría ocuparlo. O como un efecto de potenciación, es decir, si tengo un tipo de deportista que hace una preparación física antes de su deporte, pudiera ser que estos efectos agudos pudieran manifestarse en el desarrollo de su deporte. Puede ser. No lo pongo como definitivo, solamente lo pongo a modo de reflexión. Bueno, ¿qué es lo interesante de este metaanálisis? Que distingue entre el efecto agudo, a propósito de lo que vimos, y después de una intervención de entrenamiento, de un tiempo. ¿Sí? Entre los efectos agudos y después de una intervención de entrenamiento hay ciertas diferencias. El caso es que en el clúster, esas diferencias hacen que los efectos sean mayores en condiciones de agudo. Qué interesante, en condiciones de agudo, pero no es la suma de muchas sesiones de entrenamiento. Cosa que el entrenamiento complejo, por ejemplo, de cargas muy pesadas, de mitad de sesión y después cargas livianas, te muestra que hay mejoras. Yo he puesto aquí en verde a propósito, no es que el resto sea ineficiente, pero he puesto cuál se distingue más en ciertos aspectos. El complejo ha sido más eficiente en la mejora del pic de potencia, ¿sí? En la altura de salto, lo ha mostrado el de contraste. En el RM de sentadilla, el tradicional, mira qué interesante ciertos aspectos, porque hay algunos que privilegian el desarrollo de la potencia y otros que privilegian una visión un poco más hacia la producción de tensión sin ese aspecto de tiempo como un factor determinante. El pic de fuerza, en el de contraste, el pic de velocidad, que aquí obviamente aquí no lo he marcado porque esto es un efecto agudo, pero insisto, ese efecto agudo no es que yo diga voy a desechar los clústeres, no voy a aplicar clústeres, no, sino que, insisto, ¿será que tenemos que reflexionar que en ciertos periodos donde tengo muy poco tiempo para mejorar el cierto aspecto de la fuerza, recurriré al clúster probablemente, o si quiero potenciar ese sujeto para una performance mayor en el mismo tiempo, en tiempos muy cortos, ¿cierto? Como me tocaba a mí, por ejemplo, el caso de ciertos deportes donde hacían la preparación física antes de su disciplina deportiva, probablemente sería una buena estrategia. Ahora, ¿qué es lo que tengo con el de contraste? Que esta utilización de cargas pesadas puede ser que esté afectando el tiempo de sprint, porque eso en rojo, con estos símbolos negativos, son efectos negativos importantes cuando son 4 aquí según este autor, ¿no es cierto? Y según el tratamiento estadístico que se le ha hecho a esto. Ahora, también hay otras cosas que yo puedo reflexionar con respecto a este cuadro.
¿cierto? Que no solamente hay una definición de las fases de entrenamiento en cuanto a decir, bueno, esta es la fase de periodo básico general, esto aquí, esto acá, desarrollo tal y todo el tema de la fase y su objetivo, sino que también la distribución del volumen en la sesión, ¿no es cierto? O de la distribución de repeticiones o agrupamiento de repeticiones, también sería interesante según el objetivo que estoy persiguiendo en cada una de las fases y según las características del deporte que tengo que desarrollar. Probablemente utilicemos más de alguno, o lo utilicemos, a lo que quiero ir con esto, probablemente utilicemos más uno en ciertas fases y otro en otras fases. Puede ser. Puede ser. Siempre lo dejo con esa cuota porque es importante hacerse esas preguntas para quedarse un poquito pensando si es que realmente está tan resuelto esto. Me gusta mostrar este video porque de alguna manera ya me está dando los tiempos de aplicación de fuerza en cuanto al tiempo de duración del empuje en la patinada. Me está dando un tiempo aproximado, si saco la media de esto, de unos 400 milisegundos, lo que me está mostrando que es bastante dependiente de la producción de tensión, porque tengo más tiempo en comparación a lo que puede hacer un deporte de contacto. ¿Cierto? Y también es interesante ver el ángulo donde se está desarrollando esa fuerza. Entonces pueden haber otros factores que determinen la carga, no solamente la velocidad, que es importante, pero también empezar a ir con la linterna, a apuntar no solamente a un solo lugar, y ese lugar que, no sé, estás iluminando el 20% del dormitorio, del cuarto donde estás, creas que ese 20% es el 100% del cuarto. Probablemente no, probablemente aparezcan muchos más aspectos que nos van a dar una mejor visión total de lo que hay. Y un aspecto interesante, a propósito del tiempo de aplicación también, son hacer el análisis de la fase, ¿no es cierto? La primera columna representa la fase excéntrica, desde que esta chica hace contacto con el piso. Una segunda columna, que es esa fase de acople, de traspaso de energía desde lo excéntrico a la concéntrico, que hay una pequeña fase isométrica. Una fase concéntrica, que sería desde que empieza a levantar hasta que despega. Y finalmente la cuarta columna que ven separada es el tiempo de vuelo. Un salto con carga con 20 kilos, ¿no es cierto?, que tiene bastante diferencia en lo que pudiera hacer ella con respecto a 56 kilos. Ya lo que tengo es una fase excéntrica bastante menor. Bueno, la fase excéntrica hay que analizarla desde el primer aterrizaje del primer salto, ¿no es cierto? Un tiempo de acople mayor, es decir, se va perdiendo un poco por tiempo, esa eficiencia de traspaso de energía elástica. ¿Sí? Y obviamente lo que esperaría una fase concéntrica de mayor tiempo. Pero hay un aspecto también interesante de ver esto. En realidad este es el resumen de los saltos con peso a 20, 30, 38, 47 y 56 kilos añadidos. No tomemos la primera tabla, porque la primera tabla es el registro de todos los saltos, siempre hay que tomarlo desde el aterrizaje del primer salto, porque obviamente la carga excéntrica es diferente a la primera repetición. Lo que tenemos es que esa fase de acople es interesante, porque la parte excéntrica funciona diferente, no me funciona como es el concéntrico, donde yo espero que a mayor carga, menor velocidad, como hemos aprendido, esa clásica curva de Hill, pero es una curva de Hill hecha desde lo concéntrico. Lo que tenemos en lo excéntrico,
que no es la capacidad de movilizar, sino que es la capacidad de resistir una carga. Y vemos que la mayor eficiencia está en un acople de 67.60 milisegundos. Fíjense, la fase excéntrica es más baja, y aquí ya tiende a aumentar, y tiende a aumentar también la fase de acoplamiento. Pero lo más interesante es que también se ve afectada el ángulo de rodilla. En la mayor carga empiezo a aumentar mi ángulo de rodilla, y probablemente salga del ángulo de rodilla que a mí me interesa para ese tipo de deporte. El ángulo de la rodilla en una patinada es fundamental. Entonces no es solamente una cosa del tiempo, sino que también es la ejecución del ejercicio. Y aquí lo estoy viendo en estos aspectos, hay muchos más aspectos de la ejecución. Pero también esto es un determinante de carga para ver efectivamente con qué tipo de carga voy a, valga la redundancia, voy a trabajar con esta muchacha. O alguna forma de ver la tensión producida o la fuerza producida en fase excéntrica a través de una galga de carga, que es este metal que está ahí atado a la cintura, o sea, al cinturón, y que me va dando esa fuerza que el sujeto necesita para resistir esa carga. ¿No es cierto? Ahí está trabajando con este aparato, que es como una especie de yo-yo portátil, y acá está la galga de fuerza, que lo que hace es, esto se deforma y lo toma el ordenador y te va dando los newton producidos. Esta es la carga que ocupa esta máquina, ¿no es cierto? Las cargas más bajas son estos discos amarillos, y le he pedido a este sujeto que haga 20 repeticiones. Y ahí ven que la máxima fuerza la logra a la repetición 19. A propósito, que muchas veces vemos, no solamente por fuerza, sino que por velocidad, que siempre se nos toma como referente la primera repetición para decir ese es tu mejor performance de velocidad, y no siempre es así. En las cargas más livianas tiende a ir como al medio, o en repeticiones posteriores la mejor performance de velocidad, y acá pasa algo similar. En cargas más altas sí he observado que efectivamente se da ese descenso más pronunciado, y lo vamos a ver acá también. Bueno, acá produjo 665 newton en la repetición número 19. Acá, con este es un disco de carga intermedia, produjo 701 newton en la repetición 6. En la repetición, con dos azules, 915 newton, y la logró en la repetición 7. Acá, más o menos siempre la máxima producción de fuerza de este sujeto tiende a ir como en la 6, 7, 8, octava repetición para estas cargas, no en la carga más liviana, si ustedes se dieron cuenta. Y finalmente nos damos acá que este sujeto con esta carga produce menos fuerza, que es raro porque dice, bueno, pero tiene más resistencia. Sí, pero hay un aspecto interesante de esto, es que si observamos acá, que se ve un poquito más fino, los números no están muy marcados. Yo le pedí hacer 20 repeticiones y acá están los segundos. Acá está el segundo, debería estar el segundo 20, el que viene para acá, lo hace en menos de 20 segundos, y aquí superó los 20 segundos. Entonces, lo que hay es menor aceleración y probablemente una fase de traspaso de energía de excéntrico a concéntrico mayor. Es decir, la distancia de cada uno de estos registros de fuerza, si uno los pone acá, puede que aquí sean mucho más distantes que lo que pueden ser acá. Entonces la mayor producción de fuerza la dio con esta carga, y la logró en la repetición número 8, y ya vemos que sobre la 8, si marco una línea de tendencia, esto va a la baja. Es decir, para este sujeto probablemente el volumen para esta carga esté por acá. Y si me voy acá, a las dos rojas, podría llegar a decir, si estoy produciendo menos fuerza y estoy haciendo más cantidad de repeticiones, en realidad aquí es una carga bastante más alta para él, para el objetivo de trabajar esa fase excéntrica. Es decir, la capacidad de resistir
ya aquí se ve un tanto superada por ese tiempo. Y este cuadro me gusta mostrarlo harto porque muchas veces cuando aparece todo esto del control de velocidad y la producción de potencia y tal, muchas veces que creemos que, bueno, tenemos que cambiar nuestra visión de la fuerza y efectivamente. Pero yo les dije, siempre cuando uno va descubriendo cosas nuevas son cosas que suman y no cosas que hacen que descartes todo lo que habías aprendido. Siempre hay que recurrir, en algunos casos, al entrenamiento tradicional de fuerza, estudiarlo y a través de eso entender esta perspectiva de entrenamiento, porque no todos los sujetos responden igual, y si no responden igual, obviamente que la perspectiva de cómo enfrento ese proceso de entrenamiento va a ser diferente. Acá tenemos 6 estudios con participantes no capacitados en entrenamiento de fuerza. El cambio porcentual en una RM, un metaanálisis también, lo que tenemos es que el sujeto llega a la conclusión de que el control de velocidad no es determinante para la mejora de la fuerza en estos sujetos, cosa diferente con sujetos altamente capacitados, donde las mayores ganancias de fuerza están dadas en tipos de trabajos de mayor velocidad. Aquí sale explicado un poco la velocidad de cada uno de estos. La barra azul representa los de menor velocidad y la barra gris la de mayor velocidad. Y vemos que en este grupo en particular, digamos, el criterio de velocidad para el entrenamiento de fuerza no es más eficiente que un entrenamiento tradicional. Por decirlo de alguna forma, estoy sacando una conclusión que pudiera ser muy, muy absolutista, no es mi idea, pero sí que uno diga, bueno, la perspectiva de cómo voy a entrenar con este tipo de sujetos, dependiendo de las adaptaciones que tenga, va a ser diferente a lo que yo me encuentre con sujetos de un nivel de competencia importante o definitivamente en el alto rendimiento. Y también esta forma de ver el entrenamiento incide en cómo lo distribuye en el tiempo. Y aquí aparecen las periodizaciones lineales versus las onduladas. Me he puesto un ejemplo muy antiguo, pero que me parece que grafica bastante bien esto que se refiere entre lineal y ondulado. Disculpen, está un poquito, esta debiera ir antes. El grupo que hizo lineal, un tipo de trabajo lineal, ¿cierto? Fueron 12 semanas de entrenamiento, para que lo vayan entendiendo. De la semana 1 a 4, un grupo de sujetos hizo 3 series de 8 repeticiones al máximo, o sea, al fallo, 8 RMs. De la semana 5 a la 8, hicieron 3 series de 6 RM. Y de la 9 a la 12, 3 series de 4 RM. Es decir, cada 4 semanas un cambio de programa. En tanto, los que cambiaron trabajaron de manera ondulada, es decir, de alternancia de magnitudes o de carga, no fue por semana, sino que hicieron día 1 tanto, día 2 tanto, día 3 tanto. Es decir, día 1 hacían 3 series de 8 RM, día 2, 3 series de 6 RM y el día 3, 3 series de 4 RM. Y eso lo repetían hasta la semana 12. ¿Y qué es lo que mostraba esto? Que la periodización ondulada sobre la lineal era mucho más efectiva. En la ganancia de fuerza entendía la fuerza como RM. ¿Sí? Porque hay que ir definiendo un poquito con qué conceptos de fuerza se hizo este tipo de interpretaciones o conclusiones. Entonces vemos que porcentualmente los cambios son bastante favorables más hacia el grupo ondulado que los lineales. Si hacemos la suma de intensidad y de volúmenes, hicieron lo mismo, pero fueron distribuidos en el tiempo de manera diferente. Entonces, muchos autores apoyan las periodizaciones lineales o periodización ondulada o no encuentran diferencias significativas entre uno y otro. Ahora hay que verlo bien, no soy tan definitivo en esto porque sacar conclusiones de algo
que es tan dinámico, que tiene tantas combinaciones posibles, es difícil, ¿no es cierto? Siempre cuando uno ve un artículo, el artículo te habla de un protocolo muy definido y que tiene que estar bien explicado, bien detallado, para llegar a una conclusión de algo, ¿cierto? Pero protocolos, uno puede hacer miles de protocolos de entrenamiento, y por lo tanto, insisto, no caigan en la tentación de llegar a decir esto es definitivo, no es tan definitivo. Pero bueno, según este metaanálisis, la periodización ondulada fue mucho más efectiva en las ganancias de fuerza en comparación a la periodización lineal o a los sujetos que no encontraron diferencias significativas entre una y otra. El tema es que el criterio de carga ahí fue el RM. ¿Sí? Pero cuando el criterio de carga en la pérdida de velocidad, ¿no es cierto? Y aquí ponen una lineal versus una ondulada, que lo que se hicieron, 8 semanas de entrenamiento, 2 sesiones semanales, de esta obviamente 16 lineal, 16 ondulada, y criterio volumen fue 15% de la pérdida de velocidad. Entonces, un grupo fue aumentando la intensidad en cuanto a porcentaje RM y el volumen se iba rigiendo de acuerdo a esa pérdida de velocidad. Entonces la media del trabajo para ambos grupos fue 67.2%. Ambos trabajaron a la misma intensidad media, pero con distribuciones diferentes, ¿cierto? Este grupo iba avanzando así, y este grupo iba alternando carga. Y resulta que la periodización lineal fue mucho más eficiente que la ondulada, ¿no es cierto? Cuando se la evaluó tanto en el salto contra movimiento como en las ganancias de RM. Ambos tuvieron, insisto, como criterio el 15% de pérdida de velocidad para el volumen. Otro tipo de propuestas de distribución de carga en el tiempo: programación lineal, programación inversa, ondulación, programación ondulada y programación constante. Todos trabajaron a una media de intensidad igual, pero con distribuciones diferentes. La programación lineal tuvo un aumento de 5% de su RM cada 2 sesiones, y pasó de un 50 a trabajar con un 50% de RM hasta el 85%. La inversa hizo lo contrario, partió con el 85% y fue disminuyendo 5% cada 2 sesiones hasta llegar a 50%. La ondulada hizo cambios de intensidad del entrenamiento en cada sesión de 50 y 85, todo el rato así, y la programación constante realizó todas las sesiones de entrenamiento con la misma intensidad relativa, un 67.5% de un RM, que era la media de lo que habían trabajado los otros grupos. ¿Y qué es lo que vemos con esto? Que la programación ondulada, en términos de valores de RM, que aquí está mejor, ha sido la menos eficiente. ¿Se fijan? En el resto no hay grandes diferencias en el resto de propuestas de distribución de cargas en un periodo de tiempo. De alguna manera me está señalando que lo que entendí de fuerza o de cómo voy enfrentando el proceso de entrenamiento del desarrollo de la fuerza es diferente según el criterio de carga que yo tenga en vista. O es la pérdida de velocidad para la determinación del volumen, o el tipo de trabajo ARM va a ser un planteamiento de entrenamiento totalmente diferente. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende del objetivo que tú quieras.
¿sí? Y en realidad aquí esto era bastante más amplio, porque ya venía algunas cosas con respecto a la especificidad y un poco del tipo de trabajo. Ahí está, bueno, ahí está el registro que les decía yo con un encoder, y ahí está cómo voy evaluando en el mismo momento en que están entrenando la potencia producida, la velocidad manifestada en cada una de las repeticiones, y cómo un sujeto al mismo porcentaje de RM es capaz de hacer más volumen que otro por menor tiempo por menor pérdida de velocidad. Bueno, en realidad que esto ya da para mucho tiempo, lo voy a dejar acá, porque ya teníamos para conversar, insisto, para un largo tiempo. Bueno, y eso es una cosa interesante, y con esto ya quiero concluir, que un poco de que antiguamente el deportista iba al laboratorio para ser evaluado, pero esas evaluaciones era lo que te permitía las características del laboratorio, sin ser peyorativo con eso y sin decir que no sea importante en algunos casos, pero ahora es el laboratorio el que va al deportista, es decir, la tecnología permite ocupar ciertos aparatos que hace que uno tenga una medida de lo que está haciendo ese sujeto en el momento y en su lugar, ¿cierto? Por ejemplo, un tipo de trabajo para una chica de pádel con estos aparatos de velocidad de reacción visual, que son los BladeSpot. Coloco uno en cada uno de estos círculos que ustedes ven ahí, y tengo uno de base. El de base tiene un color diferente a los que están acá. Todos están separados por 2.5 metros de distancia y se prenden de manera aleatoria. Acá, para atrás, tiene anclado este dispositivo, ¿no es cierto?, que el que ya vimos para el registro de la fuerza. Ahí está el registro real de la fuerza de esta chica en este tipo de trabajo. Y podemos ver los tiempos que demora de reacción entre la pisada. Siempre se prende uno, que se fijan que es el de base. Entonces puedo ver efectivamente si hay un problema de reacción visual o hay un tema de diferencia de fuerza entre un lado y otro. Obviamente que tendría que comparar el punto 1 con el 5, el 2 con el 4 y el 3, porque tienen distancias diferentes, por lo tanto producción de fuerza diferente, ¿no es cierto? Porque si estuvieran todos equiparados, tendría que colocarlo en otro lugar este aparato. Es decir, se estira mucho más el elástico yendo hacia el frente que yendo hacia los costados. Por lo tanto, insisto, se compara 2 a 4, 1 a 5, 3, y acá están los tiempos en segundos que demora entre una luz y otra, y la fuerza en Newton de un desplazamiento de un BladeSpot a otro BladeSpot. Queda interesante porque en un deporte donde el estímulo es visual, es más significativo, y además puedo ver el tema de la fuerza en algo específico y no en un tipo de protocolo que probablemente no interprete lo que esta chica hace en su disciplina. ¿Y cómo ha evolucionado un tanto toda la tecnología con estas máquinas Kaiser, donde ya lo que tengo como registro es la potencia? Ustedes ven, acá está el pic de potencia, 1053 watts, y aquí me dice que la última la hizo al 97% de su mejor marca, y permite también este tipo de aparato mayor libertad de movimiento, y por lo tanto puedo mensurar para tipos de trabajo más específicos, que a veces se hace un poco complicado. Bueno, algunas cosas de idea de monitoreo del entrenamiento, desde la capacidad motriz al rendimiento motor, y cómo el tema de la coordinación es un tema importante para señalar la magnitud de carga, no solamente desde el manejo de los elementos que componen la carga, sino que también desde el aspecto coordinativo. Y por honor al tiempo, les doy las gracias, espero que les haya sido de aporte,
En realidad aquí no no pretendo dar certezas de entrenamiento con mi charla, sino que más cuestionamiento, más reflexión, llegar y que no sea uno el que te diga, mira, para tu realidad es esto, sino que ustedes sean capaces de interpretar su propia realidad, que es diferente a la mía y a la de muchos de ustedes, cada uno, una realidad diferente y va a estar en realidades diferentes. De aquí qué les servirá, qué no les sirve, cómo enfrentan el entrenamiento y por sobre todo no tener la soberbia de pensar que esa linterna que tienen ustedes y que piensan que ha iluminado el 100% del cuarto donde están, es así, no es así, probablemente sea el 10 o probablemente sea el 5 o quién sabe, no lo sé. Siempre cuando en el entrenamiento te van apareciendo cosas, quiere decir que el cuarto no está enteramente iluminado. Así que solamente seguir haciéndose preguntas. El entrenamiento lo disfruto mucho por su complejidad y por la cantidad de cosas que van apareciendo y por la cantidad además de datos para llegar a una respuesta probable, que es lo que es el entrenamiento y tu visión de entrenamiento para un determinado sujeto. Bueno, muchas gracias y estoy atento a sus consultas. Sí, muchas gracias, Paulo, por la intervención. De verdad estuvo súper buena. Las personas que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano o escribirla en el chat, como gusten. Este es el momento. Javier. Ya. Hola, profesor. Bueno, como Hola, siempre, bueno. muchas gracias primero que todo por la presentación. Excelente para mi gusto. Quería preguntar primero, más que nada, por algo que mencionó ya terminando la presentación, que tiene que ver con el tema de la técnica. Sí. Usted en su presentación dio dos ejemplos de intervenciones y una consideraba a rugbyistas profesionales y Sí. la otra consideraba a hombres entrenados de mínimo 6 meses, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente se habla de sujetos entrenados en base a esas condiciones en sus respectivas disciplinas y se espera una respuesta, yo creo, en esos estudios un poco predeterminada en que estos sujetos realizan una buena ejecución de técnica y por tanto traspasan a nivel biomecánico la fuerza de mejor manera, ¿o no? En ese sentido, ¿cómo puede haberse diferenciado el mismo estudio con una persona en ese entonces que no hubiese sido entrenada o no hubiese sido profesional al momento de realizar este mismo estudio? Lo que pasa es que el tiempo de entrenamiento es una variable interviniente que puede afectar tus datos. ¿Te fijas? Si yo pongo dentro de esos sujetos que tienen experiencias de entrenamiento bastante disímiles entre ellos, puede ser que algunos se aglutinen en un grupo y otros en otro grupo y te pueda dar resultados falsos. Como el tiempo de entrenamiento y la experiencia deportiva de un sujeto es importante a la hora de llevar a cabo un estudio como este, entonces es por eso que se considera de esa forma. Bien, tú viste como cuando yo te mostraba cómo difería la respuesta del entrenamiento entre sujetos neófitos y sujetos avanzados. Entonces, más o menos se busca un tipo de muestra que sea relativamente homogénea en ese sentido cuando esa variable puede afectar, insisto, tus datos. Y en ese sentido, para quedar un poquito más claro, hablando de la homogeneidad de los datos, si se hubiese aplicado este estudio únicamente con sujetos no entrenados, de igual manera los resultados de este estudio, en base a las mismas características, deberían haber sido deficientes de alguna manera en cuanto a la capacidad de fuerza, ¿o no? Te lo voy a responder de otra forma. Mira, y no es que me eluda de lo que me dice, pero hay una parte hay una diapositiva que me la he presentado este año, que me es súper decidor para tratar de responder lo que tú me estás diciendo.
que habla sobre la especificidad. Voy a tomar el tiempo, ya que me han tocado la oreja. Vamos a responder un poco con esto. Mira, este es un estudio súper interesante que se hicieron con 553 deportistas. Quienes hayan tratado de hacer un estudio con deportistas se van a dar cuenta lo difícil que es acceder a un tipo de población como esta. Acá en Chile, cada vez que me toca alguien que me hable de eso, le digo, bueno, ojo, porque está muy buena tu idea, pero en la ejecución vas a tener estos escollos, y es súper común. Bueno, son 553 deportistas, ahí están las características, lo divido en varones y damas, pero lo interesante, a propósito de lo que me hablas, que hizo una clasificación de esta muestra desde sujetos que consideró con baja experiencia en términos digamos, de vida deportiva, hizo un nivel medio semiprofesional, lo especificó de esa forma en cuanto al nivel competitivo, alto nivel o profesionales, hasta llegar al nivel de elite o internacional. Ahí está cada uno de los criterios por los cuales fueron clasificados. Luego, se les hizo un test de salto y de carrera, ¿no es cierto? Y lo que tenían es que se comparaba la fuerza evaluada en un componente vertical, que era ese salto, y la fuerza en un componente horizontal, que era esa carrera, que eran 20 metros. Y no encontraron correlación, o las correlaciones fueron muy bajas. ¿Se fijan? Tanto cuando se comparó la fuerza, como cuando se comparó la velocidad, y cuando se comparó la potencia expresada. La única correlación que fue significativa fue cuando se evaluó, o se correlacionó, disculpa, el squat jump con el tiempo de carrera. Con el tiempo, pero no con las variables ni de velocidad, ni de fuerza, ni de potencia. Pero cuando se hizo esa clasificación, porque ahí tenemos en el total de sujetos considerados, pero cuando se dividieron, tanto los sujetos que eran clasificados de bajo nivel como los de alto nivel, las respuestas fueron totalmente diferentes, porque sí hubo correlación en sujetos de bajo nivel, de correlaciones medias pero significativas. Entonces se llega a la conclusión que esos sujetos tienen un rango de progresión a base de adaptaciones neuromusculares que ya al alto nivel tiene mucho menos margen, y la gran mejora de ello no está en un aspecto netamente de capacidades físicas condicionales, sino que de la técnica. ¿Se fija? De la técnica. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que puedo meter ejercicios generales en sujetos que están empezando en el entrenamiento de la fuerza totalmente. Y eso, también, esos ejercicios generales pueden causar mejora en ejercicios más específicos, sin pensar netamente en la especificidad. Pero en el alto nivel no. No te da ese margen. Entonces, en el alto nivel yo no tengo tiempo para perder. Tengo que no solamente enfocarme en términos de intensidad, de volumen, del criterio de carga y mil de cosas, sino que además del contenido, es decir, de los ejercicios que yo estoy escogiendo para el entrenamiento, que efectivamente estén tributando, pero ya no desde un aspecto de adaptaciones neuromusculares, sino que poniendo el acento en aspectos más técnicos. ¿Se fijan? Entonces, sí, el enfoque entre uno y otro, en este aspecto en particular, es diferente cuando tienes un sujeto que está empezando en el deporte competitivo o que está aún a un nivel competitivo que no lo hace estar en lo que denominamos alto rendimiento, o por lo menos de competencias internacionales. Ahora me queda mucho más claro el concepto. Bueno, sí, muchas gracias.
Me alegro por eso. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. ¿Alguien más desea hacer una pregunta a Paulo? Creo que no hay dudas, quedó todo claro. Mira, no, más que claro, insisto con esa idea de claridad. No sé si más claro. Lo que pasa es que lo que uno habla en esta hora, quisieras entregarlo en esa hora a la gente que te está escuchando. Pero lo que estás hablando en esa hora es el proceso de reflexión de años. Entonces, le estás traspasando esos años en este periodo de tiempo y quieres que te hagan preguntas sobre cosas que primero hay que madurarla un rato, hay que darle vuelta y tratar de internalizarla y darle un sentido. Ahí creo que alguien levantó la mano. Sí, Patricio levantó la mano. Hola, buenas noches. Hola, Más que nada agradecer, profesor. Yo estoy acá desde la sexta región, tomé la invitación, así que le doy las gracias a los organizadores. Y por mi parte, en mi casa hay 2 deportistas de alto rendimiento, un patinador y una nadadora. Y yo también, que soy nadador máster, así que sus palabras son más que una rutina, así que nos deja el aspecto bien amplio como para poder, a los chicos enfocarlos en su entrenamiento por gente, digamos, capacitada, y, y el ánimo de que está todo abierto, porque nada está escrito, y que hay que escuchar a los atletas también, porque ellos saben cuáles son sus puntos fuertes. Así que nada más que agradecer y seguir adelante nomás, pues, con todo su trabajo y experiencia de años. Y lo dice muy bien usted, pues, es una hora, pero es un trabajo y libros y libros y libros que se recorren en pocas palabras. Así que gracias, profesor. Desde Graneros, un abrazo. Bueno, yo feliz que te haya servido, pero por sobre todo, más que servir, lo que uno quiere es que más que exista un modelo de entrenamiento, Pablo Sáenz, porque no existe, yo no propongo nada hecho, solamente propongo reflexionar sobre ciertos puntos que a ese a uno se le saltan. Y digo, la experiencia te da la capacidad de tener más datos, de más análisis, y por sobre todo creo que lo importante de traspasarlo a lo que realmente importa, y lo que realmente importa es que tú provoques una mejora en alguien. Así que esta tarde en realidad, que es parte de, siempre digo que soy un entrenador disfrazado de académico universitario por una cosa de necesidad de dinero. A mí en realidad que me gusta hacer clases, pero soy de todas maneras entrenador, pero fui formado como profesor y lo agradezco. Creo que una de las cosas que nos enseñan un poco es que la labor tuya no está en lo que hablas, sino en lo que dejas. Y que estás formado para ser la base de algo mejor, y eso algo mejor es tu alumno. Entonces no es que uno quiera llegar aquí a decir, mira, sé esto, sé lo otro, sino que hacer este proceso que me he tomado yo para que tú lo hagas más rápido, para que tú le agregues más cosas, y de eso se trata la evolución de esto. Así que feliz de tenerte acá y de que te haya servido. Sí, muchas gracias igual por la intervención. Joana tiene la mano levantada. Mi querido amigo, colega, solo 3 cosas. La primera es, como siempre, agradecer tu gentileza cada vez que te hemos pedido desde la UPLA, diciéndote en primer lugar que universidad estatal y que lo queremos todo. Fuimos formados de lo mismo. También la UMCE también somos de la misma raza, así que...
Exactamente, así que primero agradecerte por siempre responder al llamado UPLA, que al final es la misma línea. Tiramos piedras en lugares diferentes, eso es lo único. Pero por lo mismo. Segundo, solo agradecer esta presentación, que no es fácil, estaba súper compleja desde el punto de vista de la nueva información que presentaste, porque normalmente la fuerza se enseña como, sí, fuerza, aquí tiene las curvas del año X, pero quiero agradecerte la puesta a punto, el background que nos hiciste en este rato. Es cierto, la información que acaba de presentar la expone súper amena y uno es capaz de seguirte, pero esto requiere digerirlo, revisarlo, estudiarlo, así que yo te agradezco enormemente el compartir todos estos conocimientos, que sé que es producto de miles de libros que hay por ahí en tu casa, que me preocupaban mucho con ese evento que hubo acuático la otra vez. Y tercero, tal vez invitar a los estudiantes o a las personas que están escuchando, que también te pueden escuchar en un diplomado de Fisiología del Ejercicio online, en el que tenemos el gusto de trabajar en equipo como colegas, sí. Que es un programa, no sé si quieres contar tú un poquito de tu asignatura, Paulo, y solo agradecer tu buena voluntad y disposición como siempre. Sí, evaluación morfoestructural, que aplica, bueno, las áreas que me gustan. Está hecha como a mi medida. Es un poco una mezcla de antropometría y evaluación de algunas capacidades físicas condicionales como la fuerza, potencia aeróbica y algunos aspectos de flexibilidad. Así que eso, estoy ahí con Joana. Lo que pasa que, a ver, me pasa que es muy difícil abarcar todo en el área de la actividad física. Y como es tan difícil abarcar todo en el área de la actividad física, siempre hay alguien que es más bravo que uno en algún aspecto y te causa mucha admiración. Para mí, Joana es como tener de amiga una mitocondria, porque habla de cosas de fisiología que a mí me matan, me da vuelta la cabeza, me peina 20 veces y me da esa misma sensación de que me da a mí cuando yo me iba a Rosario a escuchar a los capos y te ibas desde la primera charla y te quedaban 15 y te sentías un completo ignorante. Yo siento lo mismo cuando ella me habla de fisiología. Llega un momento en que ya me supera, así que tengo mucha admiración por ella por lo mismo. Bueno, espero que... yo siempre estoy feliz de estar ahí en Valparaíso. ¿Será que a lo mejor lo físico es más entretenido y tal? Pero creo que el poder también estar con algunos muchachos de Santiago, la misma gente de La Serena, o la gente que me ha saludado de la sexta región, o probablemente alguien que no sea de Chile, son las ventajas de esto. No reclamo una cosa o lo otro, acepto lo que viene, y creo que eso es la ventaja un poco de juntarnos así, y también ver uno que otro ex deportista por ahí que me causa harto orgullo y que me permite este tipo de plataforma. Feliz de estar. Y nada, ojalá que uno se la quede pensando, y a veces, ahí que te digo una cosa, de repente llega la gente y te crea cosas que tú hablaste, pero que tú no las viste de esa forma y le agregaron esa cosa suya, y dice, aquí sí, el trabajo está hecho porque realmente me superó, me siento superado. Y uno, mira lo loco, y insisto con esa idea. Has estudiado 5 años, donde lo único que entiendes de los 5 años es que estás estudiando para que te supere. Esa es tu función. Así que feliz. Muchas Oscar, gracias. Creo que tiene Oscar, sí, Oscar, y creo que sería como la última persona por honor al tiempo. Bueno.
Sí, Julio. no, es bien cortito. La verdad es que Pablo Sáez fue mi profesor en el magíster. Yo llevo ya como 9 años trabajando en la UPLA y siempre estaba como soñando con esta opción de que Pablo pudiera exponer en la UPLA, que es la universidad amada y querida de uno, donde uno salió. Y la verdad es que es un llamado a los chicos para que, si pueden optar a entrar a ese diplomado, a los que les guste el entrenamiento, buenísimo en ese sentido, porque el profe Pablo Sáez tiene una escuela totalmente diferente a algunos otros entrenadores, que es una escuela del terreno, donde él puede mostrar a través de su experiencia todo lo que ha hecho, no solamente todo eso, esa cantidad de libros que a veces suben en Instagram, que uno se vuelve loco y dice, ¿qué tiempo lee tanto? Pero la verdad es que esa experiencia que él transmite a través de su vivencia, sus videos, es extraordinario. Yo, la primera vez que escuché de Pablo Sáez, fue una vez en un video que vi de David Dubó en YouTube, Ah, el campeón de karate, y yo dije, oye, pero qué bestia, cómo hace todo eso. Y después resulta que entrando al magíster, me encontré con la casualidad de que el entrenador de David Dubó en ese momento era Pablo Sáez. Yo dije, lo voy a tener de profe, y yo dije, extraordinario. Así que de ahí en adelante yo creo que Paulo forma una escuela, una nueva escuela de entrenadores que salen, no sé si decir jóvenes, porque a lo mejor te voy a matar, Paulo, no, pero yo, un yo poquito estoy más jóvenes asumido, que tú. mira, ya, Mira, Oscar, porque fuimos compañeros de magíster con Pablo. porque somos Cuidado, contemporáneos, sí, nos pega a los dos. cuidado con lo que dices. Hasta ahí dejo entonces. Bueno, Por ahí. y lo que decía Pablo de la profe Joana, también fue profesora mía, y ahora con mucho gusto y con mucho honor soy colega ya hace algunos cuantos años. Así que nada, agradecerte, Paulo, y qué buena, y agradecer también a la organización de esto, a los organizadores. Así que eso, un abrazo a todos. Bueno, un gusto. Sí, me pido varios alumnos, no sé si he trabajado mucho, soy muy viejo. O ambas. Yo creo que estoy por allá. Pero bueno, agradezco en realidad que un día viernes en la tarde es como ya que uno va bajando y sin embargo están acá. Así que agradezco porque eso significa que hay energía. Y de alguna manera parte de esa energía también te llega. Así que gracias por ese alimento. Muchas gracias de verdad a todas las personas que ingresaron, a Paulo por su excelente presentación, y vamos a aprovechar de que salió aquí en la reunión que tiramos como el palo, como se dice, a la profesora Joana, así que el día 15 de julio ella va a hablar sobre AMPK, así que también es un tema bastante interesante, también está abierto a todo público, es gratuito. Y antes de eso tenemos 2 exposiciones más, así que tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, ahí vamos a compartir todo. Muchas gracias igual por ofrecer temas tan interesantes, a mí me encanta, así que gracias a todas y a todos por su participación. La MPK me supera. No, pero tus clúster me mataron. Yo los miraba y decía, pero clúster. Así que también hoy día me diste lecciones, Paulito. No,